Ok, muy buenas tardes, días, dependiendo de la hora que estén mirando el video. Soy Julián, el profesor de prácticas que los ha acompañado durante em, este tiempo. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias y sus seres cercanos estén muy bien. Este video se grabó con el fin de que los estudiantes que no pudieron ver la explicación del profesor Itamar y los que quieran revisarlo y mirar digamos, otra perspectiva sobre el tema de dilatación térmica, pues puedan revisar el video. Bueno, entonces, sin más preámbulo, el tema va a ser dilatación térmica de sólidos y líquidos. Entonces vamos a estudiar esas propiedades físicas que pasan en los cuerpos cuando están en estado sólido y líquido, cuando tienen, digámoslo así, una diferencia de temperatura. ¿Vale? Bueno, la mayoría de objetos se dilatan o contraen cuando se aumenta o disminuye su temperatura. Vamos a mirar dos aspectos. Primeramente, qué pasa a nivel microscópico, o sea, miremos qué pasa con las partículas, con las moléculas, con los átomos, cuando pasan estos procesos térmicos de dilatación y de contracción, ¿cierto? Para los muchachos que tuvieron la clase con el profesor Itamar, pues ya sabrán de que cuando existe una diferencia de temperatura, si digamos si la temperatura final es mayor, cierto que el cuerpo se expande, y cuando la temperatura final es menor, pues el cuerpo tiende a contraerse. Entonces miremos qué pasa a nivel molecular cuando ocurre este tipo de procesos. Entonces vamos a decir que a nivel microscópico la dilatación es debida al cambio en la separación media entre los átomos o moléculas. Entonces nosotros sabemos de que toda la materia está compuesta de átomos, ¿cierto? Y que estos átomos, así como supongo que les explicarán en química, de que esos átomos se unen por unos enlaces, unas fuerzas, y les ponen nombres raros como que de Van der Waals, de London, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes ven en química. Ese tipo de enlaces permite que los átomos se junten y formen moléculas, ¿cierto? Y las moléculas pues se juntan y generan los tejidos que, digamos, nuestro tejido muscular o tejidos como el de una lámina de madera, de aluminio, ese tipo de cosas, todo está compuesto de moléculas y átomos, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que cuando aumentamos la temperatura, esa distancia entre átomos aumenta, ¿cierto? Y si ellos, digámoslo así, se separan un poquito, pues obviamente el cuerpo tiene que dilatarse. Entonces ahí ya estamos dándonos como unas primeras ideas de lo que está pasando a nivel microscópico dentro del material que se está dilatando o contrayendo. Entonces vimos el caso de cuando se estaba dilatando, ¿cierto? De que se separan un poquito las moléculas, ¿cierto? Eh, de que lo llamamos aquí separación media, ¿cierto? Y cuando el cuerpo se contrae, pues vamos a decir de que ellas se están juntando, ¿cierto? Entonces esa separación media empieza a ser más pequeña cuando la temperatura se empieza a bajar. Y cuando empieza a subir, esa separación entre moléculas o átomos empieza a ser mayor. Listo. Entonces, esta separación está regulada entre los enlaces, como yo les venía diciendo, que existe entre átomos o moléculas, y podemos imaginarnos este fenómeno, eh, bueno, el fenómeno de los átomos o moléculas con sus enlaces, como si fueran resortes. Así, muchachos. Entonces imaginémonos que las pepitas azules son los átomos o las moléculas y que esos enlaces son resortes, ¿vale? Digamos, cuando nosotros estudiamos estos enlaces, o sea, la teoría nos dice que estas fuerzas son elásticas, así como un resorte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, entonces ellos empiezan a vibrar, tun, 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 empiezan a vibrar, a vibrar, a vibrar, y esas vibraciones pues hacen que se alejen un poquito, ¿cierto? Que era lo que veíamos, pero siempre este sistema empieza a vibrar. Y cuando disminuimos la temperatura, entonces ellos pierden vibración, entonces es como si el resorte pues se contrajera a su estado natural y pues está más cerquitica, ¿cierto? Listo, entonces
Dependiendo de la energía que tengan las partículas, dicho sistema comienza a vibrar, como yo les estaba diciendo. Cuando aumentamos la temperatura, dicha vibración aumenta y la distancia entre partículas aumenta. ¿Por qué? Porque pues él como está vibrando, entonces él empieza a moverse así como errático, entonces el resorte tiene que ceder, ¿cierto? Pero si él está más calmadito, pues el resorte tiene más posibilidades de estar más contraído. Partículas aumentan, dicha vibración aumenta y la distancia entre partículas aumenta. Dado que el material se dilata, de igual manera cuando se reduce la temperatura la vibración disminuye y la separación entre partículas pues bueno, se reduce a causa de esa contracción. Entonces, pues bueno, cuando ellos se empiezan a mover de forma errática, eh, pues obviamente, pues como les venía diciendo, el resorte tiene que ceder, entonces todo el material comienza a expandirse. Pero pues cuando le quitamos energía, cuando la temperatura baja, el resorte pues tiene más posibilidades de volver a su estado natural, ¿cierto? Entonces el material se contrae. En la naturaleza obviamente no son resortes, son fuerzas, en varios casos son fuerzas electromagnéticas, pero pues eso ustedes lo verán en otro momento. Bueno, entonces eso con respecto a lo que sucede a nivel microscópico. Entonces a nivel microscópico, como estas partículas están en vibración, eh, cuando se aumenta la temperatura, entonces ellas comienzan a vibrar más fuerte, sus enlaces tienen que empezar a ceder y el material se expande. Y cuando la temperatura se reduce, entonces ellos comienzan a vibrar más poquito y los resortes, o bueno, sus enlaces, tienen la posibilidad de volver a su estado normal, un estado de equilibrio perfecto para el enlace y se contraen, o sea, junta un poquito más las partículas. Listo. A nivel macroscópico, ¿qué sucede? Entonces, a nivel macroscópico, para, digámoslo así, para ahorrarnos en las matemáticas, vamos a hablar de dimensiones. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando la dilatación es en una dimensión. Entonces, aquí. Entonces, cuando es en una dimensión, ¿cierto? O sea, cuando se dilata en un solo sentido, cuando se dilata en dos sentidos, pues tenemos dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, aquí primero tenemos una dimensión, cuando la dilatación es en un sentido. Dos dimensiones, cuando la dilatación es en dos sentidos, ¿cierto? Entonces, en X y Y combinaciones de estos dos. Y cuando es en tres dimensiones, ¿cierto? A ver, ¿cómo me sale esto? Aquí en tres dimensiones. Uy, ese 3 me quedó espantoso. Pero bueno. Entonces vamos a mirar qué sucede con el material cuando se expande en una o en dos o en tres. Listo. Entonces vamos a comenzar con la más sencilla. Entonces vamos a mirar cuando la dilatación se genera en una dimensión, que la llamamos dilatación lineal. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginémonos un alambre que mide L sub 0. L sub 0 podría ser 5, podría ser 4. Es la longitud inicial, la longitud sin dilatación, ¿listo? Entonces le vamos a decir que es L sub 0. Y está a una temperatura T sub 0. T sub 0 podríamos decir que es la temperatura ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, vemos que el alambre es más largo. Entonces, vemos que se expandió aquí. Entonces, ya no mide L sub 0, sino L. Y entonces, pues podemos intuir de que pasó una dilatación, ¿cierto? De que él creció, ¿cuánto? L menos L sub 0, ¿cierto? Esta partecita de acá. Entonces, esta partecita, pues matemáticamente sería coger este y restarle esto, ¿cierto? Y nos daría esto. A esto le llamamos la diferencia de longitud. Listo. Entonces, de forma matemática, vamos a mirar el pedazo que se expandió. A esto nosotros le llamamos una medida relativa. ¿Listo? Porque es relativo. Porque, miren muchachos, cogimos
lo que se expandió con respecto a lo que él ya tenía. Entonces es relativo a lo que él ya tenía. Esto nosotros lo vemos en algo llamado en medición, específicamente hablando. ¿Y qué significa esto de forma física? Esto, muchachos, es lo que se dilató. ¿Listo? Digamos, si nosotros aquí multiplicáramos por un 100, aquí por un 100, nos diría el porcentaje de lo que se dilató. Entonces podríamos decir, no, se dilató un 5%, un 30%, ¿con respecto a qué? Ah, no, con respecto a su medida inicial, ¿cierto? Con respecto a L sub 0. Entonces le vamos a llamar a esto una medida relativa, que es lo que se expandió. Y vamos a mirar qué podemos decir, qué podemos hallar de lo que se dilató con respecto a lo que ya tenemos. Bueno, y vemos que esta parte del alambre dilatada es proporcional al cambio de temperatura, ¿cierto? O sea, nos damos de cuenta. Bueno, no quiero que se confundan aquí con la notación, chicos. Estas tres rayitas significa proporcional, ¿vale? En geometría significa equivalente, pero para nosotros en este caso vamos a decir que es proporcional. ¿Por qué no puse el alfa? Porque pues el alfa lo vamos a utilizar para otra cosa. Listo. Entonces nos damos de cuenta de que esta cosa, este cacharro que se expandió, ¿cierto? O sea, esto es lo que se expandió, ¿cierto? Digamos, si se expande unos 5, el 5% de L sub 0. Pero esa expansión, ¿por qué se dio? Ah, bueno, esta expansión se dio por una diferencia de temperatura, ¿cierto? Esa expansión se dio, o bueno, esa contracción se dio también, cabe el caso, porque existió una diferencia de temperatura, porque él estaba a una temperatura y luego cambió a otra temperatura, ¿cierto? Entonces, eh, entonces vamos a decir que este cacharro es proporcional a la diferencia de temperatura. Listo, aquí qué hicimos, sencillo, pasamos este L sub 0 aquí, se está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, ¿cierto? Entonces lo pusimos acá, eso fue lo único que hicimos. ¿Qué es esto? Yo ya les había dicho de que a esto nosotros le llamamos pues diferencia de longitud, ¿cierto? Que fue lo que se expandió. Entonces sencillamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo estamos escribiendo de una forma más bonita, una forma más elegante. Y listo. Y para que quitemos esta vaina de proporcional, porque pues no nos funciona, ¿cierto? Queremos una igualdad. Entonces multiplicamos por una constante. Entonces multiplicamos por una constante y listo, ya tenemos un igual. Entonces vamos a decir que el pedazo, ¿cierto? Que se expande es igual a una constante experimental por la longitud inicial por un cambio en la temperatura. ¿Listo? Entonces S de L pues es sencillamente este pedazo de acá, ¿cierto? Lo que se expandió en este caso. En nuestro ejercicio mental, S de L es aquí, lo que se expandió. Y S de L es igual a ¿qué? A una constante experimental por la longitud inicial, o sea, la longitud que tenía el alambre antes de que se dilatara, por una diferencia de temperatura. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Eso es lo bonito de la física, muchachos. De que a nosotros en física las matemáticas nos hablan. En matemática, pues bueno, pues se tiene, pero es que aquí en física lo chévere es que las matemáticas nos hablan. Y esto es lo que nos está diciendo esta ecuación. Nos está hablando de algo que cambió, de algo que se dilató porque existió una diferencia de temperatura. Listo, ahora vamos a mirar qué es ese alfa, ¿cierto? Bueno, dijimos que era una constante que nos tocaba hallarla de forma experimental, pero pues no es la ventaja que nosotros tenemos, es de que ya la encontraron. A ese alfa, le pusieron el nombre de coeficiente promedio de dilatación lineal o simplemente coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Las medidas en que medimos ese alfa es en grados Celsius -1 o Kelvin -1 o grados Fahrenheit -1.
Ya ahorita cuando hagamos un ejercicio vamos a mirar por qué -1, ¿listo? Por el momento vamos a tener como que esto es cierto, pero ahorita cuando hagamos un ejercicio nos vamos a dar de cuenta por qué la importancia de que alfa tenga estas unidades. Listo, este alfa depende totalmente del material, ¿vale? Este alfa no es universal, este alfa depende de, digamos, si estamos manejando un alambre de cobre, un alambre de oro, y dependiendo del tipo de material que estemos manejando, el alfa va a ser totalmente distinto, ¿listo? Ahorita vamos a ver unas tablitas con medidas de alfa. Bueno, entonces eso con respecto a la dilatación en una dimensión. Voy a saltarme aquí a 3 dimensiones y luego hablamos del de 2. Entonces al de 3 dimensiones lo vamos a llamar dilatación volumétrica. Perdón ahí. ¿Qué pasa con la dilatación volumétrica? De que, digamos, cuando vamos a hacer cambios, bueno, vamos a estudiar cambios de temperatura en materiales, casi siempre esta dilatación volumétrica la miramos para lo que son fluidos, Casi siempre miramos fluidos a través de esta ecuación. ¿Listo? Para que se dé esta dilatación, digámoslo así, en volúmenes, tiene que corresponder a una característica importante, de que la sustancia tiene que estar a presión constante, ¿vale? La sustancia tiene que tener presión constante o diferencia de presiones igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Entonces miremoslo acá. Porque si la presión es constante, ¿cierto? Entonces tenemos que presión final, digamos que bueno, miremos primero la presión inicial, ¿cierto? Digamos que valga unas 5 atmósferas. Aquí, unas 5 atmósferas. Y como la presión es constante, pues no cambia en el tiempo, ¿cierto? Eso quiere decir que la presión final también tiene que ser 5 atmósferas, ¿cierto? Porque es constante. Entonces aquí 5 atmósferas. Nosotros sabemos de que la diferencia de presión, ¿cierto? Cuando nosotros siempre ponemos ese triangulito, pues tiene que ser la presión final menos la presión inicial. Entonces, pues sería restar 5 menos 5, ¿cierto? Y eso nos tiene que dar 0. Entonces, siempre que tengamos una condición en donde algo sea constante, vamos a decir que la diferencia de ese algo tiene que ser 0. ¿Listo? En este caso, como la presión es constante, entonces la diferencia de presiones en la sustancia tiene que ser 0. Listo. Entonces ya sabemos de que la dilatación volumétrica se da a presión constante. Y vemos que la dilatación de un cuerpo en 3 dimensiones está regida por la siguiente ecuación. ¿Listo? La demostración de esta ecuación es totalmente parecida a la que hicimos para la dilatación lineal. Si ustedes se dan de cuenta, pues este dB, pues es sencillamente volumen final menos volumen inicial sobre el volumen inicial. Y este cambio, ¿cierto? Ese cambio eh, de la sustancia en el volumen, pues es proporcional a la temperatura. Entonces, para hacer la igualdad, pues tenemos que multiplicarlo por una constante experimental. Es igualito, o sea, no cambia nada, las mismas matemáticas para obtener esta ecuación. Pero pues obviamente el 1 es para expansiones en una dimensión y pues este lo vamos a estudiar en 3 dimensiones. Listo, donde beta, esta constante experimental, se le llama coeficiente promedio de dilatación volumétrica o coeficiente de dilatación volumétrica. En los textos pues lo van a encontrar así o solamente como coeficiente de dilatación volumétrica. Bueno, entonces aquí vamos a mirar lo que yo les prometí, lo de las sustancias. Entonces miramos primeramente la lineal. Entonces en la lineal les doy la del aluminio, el cobre, el invar, el vidrio común, el zinc, el vidrio pirex, el tungsteno, el plomo, el silicio, el acero y el diamante. Y aquí están sus respectivos números. Miren muchachos
de que estas constantes son muy chiquitas. Mire, son 10 a la menos 6, siempre pues son chiquiticas. Entonces, es de alta precisión hallar estas constantes experimentalmente. Entonces ahí estos científicos que encontraron estos valores se merecen un aplauso. Y listo, y vamos a mirar aquí en la tabla número 2 pues los coeficientes de dilatación volumétricas. Entonces, como yo les decía, entonces casi siempre vamos a mirarlo para líquidos. Entonces aquí el alcohol, el benceno, la glicerina, el mercurio, el agua, el petróleo y el disulfuro de carbono. De que pues aquí la mayoría de sustancias son líquidas, ¿cierto? Casi siempre en todos los textos vamos a ver las mismas sustancias porque se utilizan mucho en la industria. Entonces, digamos ahorita en tiempos de COVID, pues estamos utilizando mucho alcohol, ¿cierto? Entonces es una sustancia que se utiliza mucho. La industria utiliza mucho este tipo de sustancias y pues bueno, el agua que es como la más importante, ¿no? Entonces casi la mayoría de todas las tablas se centran en estas sustancias. Y listo, vamos a ver ahora algo muy interesante y también quiero que utilicen mucho su imaginación, muchachos. Lo chévere de la física es de que tenemos que utilizar mucho nuestra imaginación, tenemos que ser súper imaginativos. Y las grandes ideas que tuvo Albert Einstein fue porque el hombre utilizó su imaginación de una manera que creo que nadie en su época lo habría hecho. Entonces nosotros también vamos a activar nuestra imaginación. Entonces vamos a mirar esta palabra tan rara. Entonces antes de seguir vamos a mirar esta palabra tan rara. Sólidos isotrópicos o materiales isotrópicos. Entonces uno mira esa palabra isotrópico y uno se asusta, pero no es muy sencillo. Un material isotrópico vamos a decir que es aquel que conserva sus propiedades físicas, no importa en qué lado nos paremos. ¿Listo? Entonces, digamos, imaginémonos una lámina de aluminio, ¿listo? Y nos vamos a parar, digamos que nos volvimos muy chiquiticos y nos podemos parar encima de la lámina de aluminio. Entonces, digamos que tenemos un medidor de propiedades físicas, un medidor que mire la presión, la temperatura, eh, no sé, bueno, muchas propiedades físicas. Y lo ponemos en un lugar, ¡pum! Y nos dio unos valores. Listo. Después nos vamos corriendo para otra esquina. Y ¡pum! Lo ponemos en otro lugar y nos dio los mismos valores. O sea que sin importar en dónde pongamos este medidor que nos dice las propiedades físicas, siempre van a ser las mismas. Un material que no cumpla con estas características. Una burbuja. Entonces ahora nos vamos a imaginar una burbuja. Así una burbuja de muchos colores. Y nos vamos a parar encima de la burbuja. Somos muy chiquiticos y estamos viajando por la burbuja. Y vamos a poner nuestro medidor en un lugar de la burbuja. Tum, 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 tum. Lo estamos midiendo. Y luego nos vamos corriendo, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo y vamos a otro lugar de la burbuja. Y ponemos nuestro medidor. Y pasó algo súper curioso, de que cambió. ¿Listo? Una burbuja no cumple este principio de isotropía. Una burbuja tiene, digamos, la presión de una burbuja es totalmente distinta. La densidad cambia dependiendo de donde tú te pares en la burbuja. Una burbuja es súper interesante en física, muchachos. Un objeto que parece tan tonto tiene un trasfondo muy interesante en física. Para los curiosos que quieran mirar un poquito más de la burbuja, digamos, eh, un científico llamado Marangoni fue el que se puso a mirar estas características y cuando miramos, digamos, el estudio de las burbujas, miramos el efecto Marangoni para los curiosos que lo quieran ver. El profesor Itamar no les va a calificar eso, pero pues si les da curiosidad, mírenlo por ahí cuando tengan un momentico libre. Listo, entonces en sólidos isotrópicos la dilatación volumétrica cumple la siguiente característica. Cumple de que, bueno, tenemos aquí nuestra ecuación de la expansión volumétrica, pero cumple que como las leyes de la física, o bueno, nuestras propiedades físicas no cambian con respecto a donde nos paremos, entonces va a ser igual nuestro coeficiente volumétrico a 3 veces nuestro coeficiente lineal.
¿Por qué 3 veces? Porque recuerden que este cambio es en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces podríamos reescribir en sólidos isotrópicos nuestra ecuación como esto. ¿Listo? Y en 2 dimensiones, pues como simplemente hacemos el análisis en 2 dimensiones, pues aquí va a haber un 2, ¿cierto? Cuando miramos áreas, entonces aquí el área inicial, 2 veces nuestro constante, nuestro coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura. Listo, eso con respecto a la teoría, muchachos. Ahora miremos un poquito de aplicación. Entonces miremos un problema. Entonces aquí yo agrando esto un poquito. Entonces listo. Entonces, problema. Entonces nos dicen que un puente de acero, entonces ya sabemos de qué está hecho, ¿cierto? El material que vamos a estudiar es el acero. En la mañana tiene una temperatura de unos 14 grados Celsius y mantiene una longitud de unos 200 metros. O sea, que ese puente en la mañana, cuando está a 14 grados Celsius, tiene una longitud de 200 metros. A mediodía hace unos 25 grados Celsius. Entonces nos dicen cuánto se expande el puente, ¿cierto? ¿Por qué expande? Porque miren muchachos que pasamos de 14 a 25, o sea, la temperatura creció. Y recordemos que cuando esto pasa, se dilata. Listo, entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar esto. Entonces, entonces hagámoslo por partes. Entonces, primero, miremos en cuántas dimensiones es la expansión. Entonces nos dicen que un puente de acero en la mañana tiene una temperatura de tanto. Entonces nos vamos a dar de cuenta que ese puente, ¿cierto? Simplemente va a cambiar en una dimensión, ¿cierto? Porque si nos dicen que se dilata, pues suponemos de que lo va a hacer a lo largo, ¿cierto? Listo, hasta ahí. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo suponiendo de que lo hace en una dimensión. Listo. Cool. Listo. Ahora miremos las ecuaciones y los datos. Entonces, como lo hacemos en una dimensión, ¿cierto? Como la expansión se da en una dimensión, entonces, pues colocamos la ecuación que es para una dimensión, ¿cierto? Y miremos los datos que nos da el problema. Entonces, el problema nos da la temperatura inicial, ¿cierto? Que era por la mañana, la temperatura final, que es por la tarde a 25 grados Celsius, la longitud inicial. Y pues si nos ponemos a mirar aquí nuestra tablita, miremos aquí la tablita para ver el acero. Entonces el acero tiene un coeficiente de dilatación lineal de unos 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y es lo que pusimos acá. Listo, tenemos nuestra información, sabemos qué tipo de dilatación es. Ahora podemos hacer álgebra, ¿cierto? Vamos a reemplazar todo eso. Entonces aquí quiero hacerlo un poquito más grande. Listo, entonces tercer paso, entonces sabiendo que queremos encontrar, reemplazamos. Entonces ahora vamos a decir que SDL pues es igual al coeficiente, ¿cierto? De dilatación lineal por 1 por dividido un grado Celsius, ¿cierto? Que es la unidad del coeficiente de dilatación. O sea, todo esto es el coeficiente de dilatación. Yo aquí lo puse pues con unidades. A mí me gusta poner, digamos, cuando reemplazamos los números con corchetes redondos y las unidades con corchetes cuadrados. Pero pues eso ya es de gustos. Listo, después la ecuación nos dice que metamos la longitud inicial, ¿cierto? Y esa longitud inicial pues será de 200 metros. Entonces los ponemos 200 metros. Y nos dice que es pues la diferencia de temperaturas. Entonces recordemos que esa diferencia de temperaturas es solamente temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final pues será de 25 grados Celsius y la temperatura inicial de 14. Entonces sencillamente restamos esto, ¿cierto? Y ponemos aquí pues nuestros grados Celsius, porque los dos pues los estamos viendo en grados Celsius. Miren muchachos, algo aquí muy interesante y lo que yo les decía de las unidades del coeficiente de dilatación lineal. Y es de que esto nos tiene que dar en metros, ¿cierto? Pero aquí tenemos
grados Celsius y grados Celsius, que es una unidad de temperatura. Pero miren muchachos que este aquí está multiplicando y este está dividiendo. O sea que yo los puedo cancelar, ¿cierto? ¿Y qué unidades me quedan? Me quedan solamente los metros. Ah, bueno, entonces sí nos va a dar algo coherente, porque esa diferencia de longitudes nos tiene que dar en metros. Y como esto y esto se va, pues nos va a dar en metros. Entonces era importante que esa constante, ¿cierto?, estuviera en grados Celsius a la -1 para que se pudiera cancelar con el de la diferencia de temperaturas para que nos dieran metros. Esa es la importante de las unidades de la constante experimental. Y digamos que esa es una forma de decir pues cuánto vale o bueno, cuánto no, cuánto vale no, sino que cuáles van a ser las unidades de ese coeficiente que vamos a hallar de forma experimental. Listo. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Entonces, 25 menos 14, pues eso nos da 11, ¿cierto? Por 200, por 11, por 10 a la -6, ¿cierto? Cancelando esto y esto. ¿En qué unidades? En metros. Fueron las únicas unidades que nos sobrevivieron, ¿cierto? Y listo, y multiplicamos esto por esto y por esto y nos da que SDL es 0.0242 metros. Yo les sugiero, muchachos, que todo esto que estamos haciendo aquí lo comprueben ustedes en sus calculadoras eh, y repitan el problema, porque pues uno se vuelve muy hábil resolviendo estas cosas es haciendo problemas. Aquí les pido perdón por este brillo, bueno, ahí quedó un brillo cuando tomé la fotografía. Listo, entonces sabemos de que ese puente ahí en la tarde se dilata esto, ¿cierto? Y pues bueno, miremos en sí cuánto termina midiendo, ¿cierto? O sea, sabemos cuánto se dilata, pero pues miremos cuánto termina midiendo esa vaina. Entonces, pues sabemos de que esta diferencia de longitud, pues es longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? En este video lo hemos repetido mucho. Entonces, bueno, aquí sustituimos, ¿cierto? Entonces, pues queremos hallar la longitud final, ¿cierto? Entonces pasamos este aquí a sumar. Entonces nos queda que la longitud inicial más SDL, pues será igual a la longitud final. Todo esto en metros, ¿cierto? Entonces sumamos 200 más 0.0242 y vemos de que, bueno, tiene sentido lo que nos dio aquí, ¿cierto? Porque pues va a ser la longitud inicial más esa porción que se dilató. Entonces tiene sentido que nos dé 200.0242 metros. Y listo, muchachos. Eso sería todo. Este tablero, la ventaja, que lo puedo imprimir en un PDF. Yo el PDF se lo voy a pasar al profesor Itamar. Para los que quieran revisar estos apuntes, pues ahí los van a tener. Eh, y bueno, espero que me hayan entendido, que tengan un muy feliz día y nos estaremos viendo en clase.